Hey, Holanda, mis queridísimos seres de luz y oscuridad, espero que se encuentren de maravilla en este hermoso y bello día en el que continuaremos nuestro viaje a través de las páginas de la Tierra a la Luna de Julio Verne. En los anteriores 5 capítulos, una inesperada y loca idea aparece de la nada y una rivalidad de años amenaza con destruirlo todo. ¿Lograrán estos bravos artilleros su cometido? Bueno, descubrámoslo juntos. Capítulo 21. ¿Cómo arregla un francés un lance de honor? Mientras el presidente y el capitán se concentraba aquel duelo terrible y salvaje en que un hombre se hace a la vez presa y cazador de otro hombre, Michael Ardan descansaba de las fatigas del triunfo. Pero no descansaba. No es esta la expresión exacta, porque los colchones de las camas americanas pueden rivalizar por su dureza con el mármol y el granito. Ardan dormía, pues, bastante mal, revolviéndose entre las toallas que le servían de sábanas, y pensaba en proporcionarse un lecho más cómodo y mullido en su proyectil, cuando un violento ruido le arrancó de sus sueños. Unos golpes desordenados conmovían su puerta como si fuesen dados con un martillo, aumentando aquel estrépito tan temprano gritos desaforados. ¡Abre!, gritaba una voz desde fuera. ¡Abre pronto, en nombre del cielo! Ninguna obligación tenía Ardan de acceder a una demanda tan ruidosamente formulada. No obstante, se levantó y abrió la puerta en el momento que ésta iba a ceder a los esfuerzos del obstinado visitante. El secretario del Gun Club penetró en el cuarto de la misma ceremonia con que le hubiera hecho una bomba. «Anoche», exclamó J.T. Maston al momento, «nuestro presidente durante el mitin fue públicamente insultado. Ha provocado a su adversario, que es nada menos que el capitán Nicholl. Se baten esta mañana en el bosque de Skernau. Lo sé todo por el mismo Barbicane. Si este muere, fracasan sus proyectos. Es pues preciso impedir el duelo a toda costa. No hay más que un hombre en el mundo que ejerza sobre Barbicane bastante influencia para detenerle, y este hombre es Michael Ardan». En tanto que J.T. Maston hablaba como acabamos de referir, Michael Ardan, sin interrumpirle, se puso su ancho pantalón, y no habían transcurrido aún 2 minutos cuando los dos amigos llegaban a escape a los arrabales de Tampa. Durante el camino, Maston acabó de poner a Ardan al corriente de todo lo ocurrido. Le manifestó las verdaderas causas de la enemistad de Barbicane y Nicholl y la antigua rivalidad. Los amigos comunes que mediaron para que los adversarios no se encontrasen nunca frente a frente, y añadió que se trataba de una pugna entre coraza y proyectil, de forma que la escena del mitin solo había sido una ocasión rebuscada desde mucho tiempo por el rencoroso Nicholl para satisfacer su odio. Más terrible que esos duelos propios de los americanos durante los cuales los dos adversarios se buscan a través de la maleza y los matorrales, se acechan desde un escondrijo cualquiera y se disparan las armas en medio de lo más enmarañado de las selvas, como bestias feroces. ¿Cuánto en esos casos deben de envidiar los combatientes las maravillosas cualidades de los indios de las praderas? Su perspicacia, su astucia, su conocimiento de los rastros, su olfato para percibir al enemigo. Un error, una vacilación, un mal paso pueden ocasionar la muerte. En estos encuentros los yanquis se hacen con frecuencia acompañar de sus perros, y siendo cazados y cazadores al mismo tiempo, se persiguen a menudo durante horas y horas. «¿Qué clase de gente sois?», exclamó Michael Ardan cuando su compañero le explicó con mucho realismo todos los pormenores.
Somos como somos, respondió modestamente J.T. Maston. Pero démonos prisa. Todavía tuvieron que correr mucho para atravesar la llanura humedecida por el rocío, pasar arrozales y torrentes y atajar por el camino más corto. Y aún así no pudieron llegar al bosque de Skernau antes de las 5:30. Hacía media hora que Barbicane debía de encontrarse en el escenario de la lucha. Allí estaba un viejo leñador haciendo pedazos algunos árboles caídos. Maston corrió hacia él gritando: «¿Habéis visto entrar en el bosque a un hombre armado de rifle, a Barbicane, el presidente, mi mejor amigo?» El digno secretario del Gun Club pensaba cándidamente que a su presidente debía conocerle todo el mundo, pero no pareció que el leñador le comprendiese. «Un cazador», dijo entonces Ardan. «¿Un cazador?» «Sí, lo he visto», respondió el leñador. «¿Hace mucho tiempo?» «Cosa de 1 hora». «Hemos llegado tarde», exclamó Maston. «¿Y habéis oído algún disparo?», preguntó Michael. «No». «¿Ninguno?» «Ni uno solo. Me parece que el tal cazador no tiene un buen día». «¿Qué hacemos, Maston?» «Entrar en el bosque, aunque sea exponiéndonos a recibir un balazo por una equivocación». «Ah», exclamó Maston con un acento de sinceridad salido del fondo de su corazón. «Preferiría 10 balas en mi cabeza a una sola en la de Barbicane». «Adelante, pues», respondió Ardan estrechando la mano de su compañero. A los pocos segundos, los dos amigos desaparecieron en el espeso bosque de cedros, sincomoros, tuliperos, tamarindos, pinos, encinas y mangos, que entrecruzaban sus ramas formando una inextricable red y privando a la vista de todo horizonte. Michael Ardan y Maston no se separaban uno de otro, cruzando silenciosamente las altas hierbas, abriéndose camino por entre fuentes bejucos, hojeando las matas y el ramaje, y perdidos en la sombría espesura y esperando oír, de un momento a otro, el temido estampido de los rifles. Imposible les hubiera sido reconocer el rastro que marcase el tránsito de Barbicane, marchando a ciegas por senderos casi vírgenes y cubiertos de brosa, donde solo un indio hubiera seguido uno tras otro todos los pasos de un enemigo. Pasada 1 hora de búsqueda estéril y ociosa, los dos compañeros se detuvieron. Su inquietud iba en aumento. «Necesariamente debe haber concluido todo», dijo Maston desalentado. «Un hombre como Barbicane no se vale de astucias contra su enemigo, ni le tiende trampas, ni procura desorientarle. Es demasiado franco, demasiado valiente. Ha acometido, pues, el peligro de frente, y sin duda tan lejos del leñador, éste no ha oído la detonación del arma». «Pero, ¿y nosotros?» «Nosotros», respondió Michael Ardan. «En el tiempo que ha transcurrido desde que entramos en el bosque, habríamos oído algo». «¿Y si hubiésemos llegado demasiado tarde?», exclamó Maston con un acento desesperado. Michael Ardan no supo qué responder. Él y Maston prosiguieron su interrumpida marcha. De cuando en cuando gritaban con toda la fuerza de sus pulmones, ya llamando a Barbicane, ya llamando a Nicholl. Pero ninguno de los dos adversarios respondía a sus voces. Alegres bandadas de pájaros que se levantaban al ruido de sus pasos y de sus palabras desaparecían entre las ramas, y algunos gansos espantados huían precipitadamente hasta perderse en el fondo de la espesura. 1 hora más continuaron aún las pesquisas. A pesar de que ya había sido explorada la mayor parte del bosque, nada revelaba la presencia de los combatientes. Motivos había para dudar de las afirmaciones del leñador, y Ardan iba ya a renunciar a un reconocimiento que le parecía inútil, cuando de repente Maston se detuvo. «Silencio», dijo. «Ahí hay alguien». «¿Alguien?».
repitió Michael Ardan. Sí, un hombre. Parece inmóvil. No tiene el rifle en las manos. ¿Qué hace, pues? ¿Puedes reconocerle?, preguntó Michael Ardan, cuya cortedad de vista era para él un gran inconveniente en aquellos momentos. Sí, ahora se vuelve, respondió Maston. ¿Y quién es? El capitán Nicholl. ¡Nicholl!, exclamó Ardan, sintiendo oprimírsele el corazón. Nicholl desarmado, con que nada tiene ya que temer de su adversario. Vamos hacia él, dijo Michael Ardan, y sabremos a qué atenernos. Pero él y su compañero no habían dado aún 50 pasos cuando se detuvieron para examinar más atentamente al capitán. Se habían imaginado encontrar un hombre airado, entregado enteramente a su venganza, y al verle quedaron atónitos. Entre los tuliperos gigantescos había tendida una red de malla estrecha en cuyo centro un pajarillo con las alas entrelazadas forcejeaba lanzando lastimosos quejidos. El cazador que había armado aquella inextricable tela no era humano. Era una araña venenosa, originaria del país, del tamaño de un huevo de paloma y provista de enormes patas. El repugnante bicho, en el momento de precipitarse contra su presa, se vio a su vez amenazado de un enemigo temible y obligado a retroceder para buscar asilo en las alturas ramas del tulipero. El capitán Nicholl, que olvidando sus peligros que le amenazaban, había dejado el rifle en el suelo, se ocupaba en liberar con el mayor cuidado posible a la víctima, cogida en la red de la monstruosa araña. Cuando hubo concluido su operación, devolvió la libertad al pajarillo, que desapareció moviendo alegremente las alas. Nicholl le veía, enternecido, huir por entre las ramas, cuando oyó las siguientes palabras, pronunciadas con voz conmovida. «Sois un valiente y hombre honrado». Se volvió. Michael Ardan se hallaba en su presencia, repitiendo en todos los tonos: «Y un hombre generoso». «Michael Ardan», exclamó el capitán, «¿qué venís a hacer aquí, caballeros?» «Vengo, Nicholl, a daros un apretón de manos y a impedir que matéis a Barbicane, o que él os mate». «¿Barbicane? 2 horas hace que lo busco sin encontrarle. ¿Dónde se oculta?» «Nicholl», dijo Michael Ardan, «eso no es decoroso. Se debe respetar siempre a un adversario. Tranquilizaos, que si Barbicane vive, le encontraremos. Tanto más cuanto que, a no ser que se divierta con vos en socorrer pájaros oprimidos, él también os debe estar buscando. Pero Michael Ardan dice que cuando le hayamos encontrado no se tratará ya de duelo entre vosotros». «Entre el presidente Barbicane y yo», respondió gravemente Nicholl, «hay una rivalidad que tan solo la muerte de uno de los dos». «No prosigáis», repuso Michael Ardan. «Valientes como vosotros, aun siendo enemigos, pueden estimarse. No os batiréis». «Me batiré, caballero». «No». «Capitán», dijo entonces J.T. Maston con la mayor sinceridad y ardiente fe, «soy el amigo del presidente, su alter ego. Si os empeñáis en matar a alguien, matadme a mí, y será exactamente lo mismo». «Caballero», dijo Nicholl apretando convulsivamente su rifle, «esas bromas...» «El amigo Maston no bromea», respondió Michael Ardan, «y comprendo su resolución de dejarse matar por el hombre que es su amigo predilecto. Pero ni a él ni a Barbicane matarán las balas del capitán Nicholl, porque tengo que hacer a los dos rivales una proposición tan seductora que de seguro la aceptarán con entusiasmo». «¿Qué proposición?», preguntó Nicholl con visible incredulidad. «Un poco de paciencia», respondió Ardan. «No puedo darosla a conocer sino en presencia de Barbicane». «Busquémosle, pues», exclamó el capitán. Inmediatamente los tres se pusieron en camino.
El capitán, después de haber puesto el seguro al rifle que llevaba amartillado, se lo echó al hombro y avanzó con paso resuelto, sin decir una palabra. Durante media hora las pesquisas siguieron siendo inútiles. Maston se sentía preocupado por un siniestro presentimiento. Observaba a Nicholl con severidad, preguntándose si el capitán habría satisfecho su venganza y si el desgraciado Barbicane, herido de un balazo, no yacía ya sin vida dentro de un matorral ensangrentado. Michael Ardan había, al parecer, concebido la misma sospecha, y los dos interrogaban con la vista al capitán Nicholl, cuando Maston se detuvo de repente. Medio oculto por la hierba, aparecía a 20 pasos de distancia el busto de un hombre apoyado en el tronco de una caoba gigantesca. «¡Es él!», dijo Maston. Barbicane no se movía. Ardan miró fijamente al capitán, pero éste permaneció impasible. Ardan dio algunos pasos gritando: «¡Barbicane! ¡Barbicane!». No obtuvo respuesta. Entonces se precipitó hacia su amigo, pero en el momento de irle a coger del brazo, se contuvo, lanzando un grito de sorpresa. Barbicane, con el lápiz en la mano, trazaba fórmulas y figuras geométricas en un libro de memorias, y su rifle desmontado descansaba en tierra, de cualquier modo. Absorto en su ocupación, sin pensar en el duelo ni en su venganza, el sabio nadie había visto ni oído. Pero cuando Michael Ardan le dio la mano, se levantó y le miró con asombro. «¿Cómo?», exclamó. «¿Tú aquí? Ya he encontrado aquello, amigo mío, ya lo he encontrado». «¿Qué? ¡Mi medio!». «¿Qué medio?». «El de anular el efecto de la repercusión al arrancar el proyectil». «¿De veras?», dijo Michael mirando al capitán con el rabillo de su ojo. «Sí, con agua común que amortiguará». «¡Ah, Maston!», exclamó Barbicane. «¡Vos también!». «El mismo», respondió Michael Ardan, «y permíteme presentarte al mismo tiempo al digno capitán Nicholl». «¡Nicholl!», exclamó Barbicane, que se puso en pie con presteza. «Perdón, capitán», dijo. «Había olvidado, pero estoy dispuesto». Michael Ardan intervino sin dar a los dos enemigos tiempo de interpelarse. «Fortuna ha sido que valientes como vosotros no se hayan encontrado antes», dijo. «Ahora tendríamos que llorar a uno de los dos. Pero gracias a Dios que ha intervenido. No hay ya nada que temer. Cuando se olvida el odio para entretenerse en problemas de mecánica o jugar una mala pasada a las arañas, el tal odio no es peligroso para nadie». Y Michael Ardan refirió al presidente la historia del capitán. «Ahora quisiera que me dijeseis», prosiguió, «si dos hombres de tan buenos sentimientos como vosotros han sido creados para romperse la cabeza a balazos». En aquella situación, un tanto ridícula, había algo tan inesperado que Barbicane y Nicholl no sabían qué actitud adoptar uno respecto de otro. Michael Ardan lo comprendió y resolvió apresurar la reconciliación. «Mis queridos amigos», dijo, dejando asomar a sus labios su mejor sonrisa, «entre vosotros solo ha habido un malentendido. No ha habido otra cosa. Pues bien, para demostrar que entre vosotros todo ha terminado, y puesto que sois hombres a quienes no duelen prendas y saben arriesgar su piel, aceptad francamente la proposición que voy a haceros». «Hablad», dijo Nicholl. «¿El amigo Barbicane cree que su proyectil irá derecho a la luna?». «Sí, así lo creo», replicó el presidente. «Y el amigo Nicholl está persuadido de que volverá a caer en la tierra». «Estoy seguro», exclamó el capitán. «De acuerdo», repuso Michael Ardan. «No pretendo poneros de acuerdo, pero sí os digo, partid conmigo y lo veréis». «¡Qué idea!», murmuró J.T. Maston, estupefacto. Al oír aquella proposición tan inesperada, los dos rivales se miraron observándose con atención. Barbicane aguardaba la respuesta del capitán. Nicholl acechaba las palabras del presidente.
¿Y bien?, dijo Michael con un acento muy persuasivo. Ya que no hay que temer repercusiones. Aceptado, exclamó Barbicane. Pese a la rapidez con que pronunció la palabra, Nicole la acabó de pronunciar al mismo tiempo. ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Hip, hip! Exclamó Michael Ardan tendiendo la mano a los dos adversarios. Y ahora que el asunto está arreglado, permitidme, amigos míos, trataros a la francesa. Vámonos a almorzar. Fin del capítulo 21. Capítulo 22. El nuevo ciudadano de los Estados Unidos. Aquel mismo día, toda América supo, al mismo tiempo que el desafío del capitán Nicole y del presidente Barbicane, el singular final que tuvo la situación. El papel desempeñado por el caballero europeo, su inesperada proposición que zanjó las dificultades, la simultánea aceptación de los rivales, la conquista del territorio selenita, a la cual iban a marchar de acuerdo Francia y los Estados Unidos. Todo contribuía a aumentar todavía más la popularidad de Michael Ardan. Ya se sabe con qué entusiasmo se apasionan los yanquis por un individuo. En un país en que serios magistrados tiran del carruaje de una bailarina para llevarla a un triunfo, júzguese cuál sería la pasión que se desencadenó en favor del francés, audaz sobre todos los audaces. Si los ciudadanos no desengancharon sus caballos para colocarse ellos en su lugar, fue probablemente porque él no tenía caballos, pero todas las demás muestras de entusiasmo le fueron prodigadas. No había uno solo que no se sintiese unido a él con el alma. Ex pluribus unum, según se lee en la divisa de los Estados Unidos. Desde entonces, Michael Ardan no tuvo un momento de reposo. Diputaciones procedentes de todos los puntos de la Unión le felicitaron sin parar, y de grado o por fuerza tuvo que recibirlas. Las manos que estrechó y las personas a las que tuteó son incontables, pero se rindió al fin, y su voz, enriquecida por tantos discursos, salía de sus labios sin apenas articular sonidos inteligibles, sin contar con que los brindis que tuvo que dedicar a todos los condados de la Unión a punto estuvieron de provocarle una gastroenteritis. Tantos brindis acompañados de fuertes licores hubieran desde el primer día producido a cualquier otro un delirium tremens. Pero él sabía mantenerse dentro de los discretos límites de una medida de embriaguez alegre y encantadora. Entre las delegaciones de todo tipo que le asaltaron, la de los lunáticos, no olvidó lo que debía al futuro conquistador de la luna. Un día, algunos de aquellos desgraciados, bastante numerosos en América, le hicieron una visita para pedirle que les llevase con él a su país natal. Algunos pretendían hablar el selenita y hicieron enseñárselo a Michael. Este se presentó dócilmente a su inocente manía y aceptó encargos para sus amigos de la luna. «Singular locura», dijo Barbicane, cuando los despidió. «Y es una locura que afecta con frecuencia a inteligencias privilegiadas. Arago, uno de nuestros sabios más ilustres, me decía que muchas personas muy prudentes y muy reservadas en sus concepciones se dejan llevar a una extraordinaria exaltación, a increíbles singularidades, siempre que de la luna se trataba. ¿Crees tú en la influencia de la luna en las enfermedades?» «No mucho», respondió el presidente del conclave. «Lo mismo pienso yo, y, sin embargo, la historia registra hechos sorprendentes. En 1693, durante una epidemia, las defunciones aumentaron considerablemente el día 21 de enero, en el momento de un eclipse. El célebre Bacón se desvanecía durante los eclipses de luna y no volvía en sí hasta después
de la completa emersión del astro. El rey Carlos VI, en el año 1399, sufrió 6 arrebatos de locura que coincidieron con la luna nueva o con la luna llena. Algunos médicos han clasificado la epilepsia o mal caduco entre las enfermedades que siguen las fases de la luna. Parece que las afecciones nerviosas han experimentado a menudo su influencia. Mead habla de un niño que sufría convulsiones cuando la luna entraba en oposición. Gall había advertido que la exaltación de las personas débiles aumentaba 2 veces cada mes, una en el novilunio y otra en el plenilunio. En fin, hay 1000 observaciones del mismo tipo sobre los vértigos, las fiebres malignas, los sonambulismos, que tienden a demostrar que el astro de la noche ejerce una misteriosa influencia sobre las enfermedades terrestres. Pero, ¿cómo? ¿Por qué?, preguntó Barbicane. ¿Por qué?, respondió Ardan. Te daré la misma respuesta que Aragorn repetía 19 siglos después que Plutarco. Probablemente porque no es verdad. En medio de su triunfo, no pudo Michael Ardan liberarse de ninguna de las imposiciones inherentes al estado de hombre célebre. Los que especulaban con lo que está de moda quisieron exhibirle. Barnum le ofreció 1 millón a cambio de pasearlo de una ciudad a otra en todos los estados de la Unión y mostrarlo en espectáculo como animal curioso. Michael Ardan le trató de domador de elefantes y le envió a paseo. Sin embargo, aunque se negó a satisfacer de esta manera la curiosidad pública, sus numerosos retratos circularon por todo el mundo y ocuparon el puesto de honor en los álbumes. Se sacaron copias de todas las dimensiones, desde el tamaño natural hasta las reducciones microscópicas para sellos de correo. Cualquiera podía conseguir un ejemplar en todas las actitudes imaginables: retrato de cabeza, retrato de busto, retrato de cuerpo entero, sentado, de pie, de perfil, de espaldas. Se imprimieron más de 1.500.000 ejemplares y podía muy bien, pero no quiso, haber aprovechado la ocasión de enriquecerse con sus propias reliquias. Sin más que vender sus cabellos a $1 cada uno, tenía los suficientes para hacer una fortuna. Para decirlo todo, diremos que esta popularidad no le desagradaba. Al contrario, se ponía a disposición del público y se carteaba en el mundo entero. Se repetían sus chistes, se difundían sus alegres ocurrencias, sobre todo las que él no había tenido. Por lo mismo que las tenía en abundancia, se le atribuían muchas más. Así es el mundo. Más limosnas se hacen al rico que al pobre. No solamente se ganó a los hombres, sino que también a las mujeres. ¿Cuántos buenos matrimonios se le hubieran presentado por pocos deseos que hubiera manifestado de casarse? Las solteronas particularmente, las que habían pasado 40 años buscando inútilmente a un marido caritativo, soñaban día y noche contemplando sus fotografías. Lo cierto es que hubiera encontrado compañeras a centenares, aunque les hubiese impuesto la condición de seguirle en su peregrinación aérea. Las mujeres son intrépidas cuando se trata de matrimonio. Pero Ardan no tenía intención de fundar una dinastía en la luna y ser allí el origen de una raza cruzada de francés y americano. Por lo tanto, se negó rotundamente. Ir hasta allí, decía, a representar el papel de Adán con una hija de Eva, gracias, no tardaría en encontrar serpientes. Apenas pudo sustraerse a las alegrías demasiado repetidas del triunfo. Fue, seguido de sus amigos, a visitar el Columbiad. Se la debía. Además, se había convertido en un experto en balística desde que vivía con Barbicane, J.T. Maston y Tutti Quanti.
Su mayor placer consistía en repetir a aquellos valientes artilleros que no eran más que amables y sabios homicidas. Acerca del particular, no se agotaba nunca su ingenio epigramático. El día en que visitó el Columbiad, lo admiró mucho y bajó hasta el fondo del ánima de aquel gigantesco mortero que debía muy pronto lanzarlo por el aire. Al menos este cañón no hará daño a nadie, dijo, lo que tratándose de un cañón no deja de ser estupendo. Pero en cuanto a vuestras máquinas que destruyen, que incendian, que rompen, que matan, no quiero oír hablar de ellas y, sobre todo, no quiero oír que tienen ánima o alma, que es lo mismo porque yo no lo creo. Debemos aquí mencionar una propuesta relacionada con J.T. Maston. Cuando el secretario del Gun Club oyó que Barbicane y Nicholl aceptaban la proposición de Michael, sintió deseos de unirse a ellos y formar parte de la expedición. Un día formalizó su deseo. Barbicane, sintiendo mucho no poder acceder a su petición, le hizo comprender que el proyectil no podía albergar a tantos pasajeros. J.T. Maston, desesperado, acudió a Michael Ardan, quien le aconsejó resignación, y recurrió a diversos argumentos ad hominem. «Escucha, querido Maston», le dijo, «no des a mis palabras un alcance que no tienen, pero que quede entre nosotros. La verdad es que eres demasiado incompleto para presentarte en la luna». «¿Incompleto?», exclamó el bravo inválido. «Sí, mi valiente amigo. Da por sentado que encontraremos bastantes habitantes allá arriba. Querrás darles una triste impresión de lo que pasa aquí, enseñarles lo que es la guerra, demostrarles que los hombres invierten el tiempo más precioso en devorarse, en comerse, en romperse brazos y piernas, en un globo que podría alimentar a 100.000 millones de habitantes y cuenta apenas 1.200 millones. Vamos, amigo mío, no quieras que en la luna nos den con la puerta en las narices, que nos echen con cajas destempladas». «Pero si vosotros llegáis a pedazos», replicó J.T. Maston, «seréis tan incompletos como yo». «Es una verdad digna de perorgullo», respondió Ardan, «pero nosotros llegaremos enteritos». En efecto, un experimento preliminar realizado por vía de ensayo el 18 de octubre había dado los mejores resultados y hecho concebir las más legítimas esperanzas. Barbicane, deseando comprobar el efecto de la repercusión en el momento de partir un proyectil, hizo traer del arsenal de Pensacola un mortero de 32 pulgadas, .75 centímetros, que colocó en la rada de Hillsboro, con el fin de que la bomba cayera en el mar y se amortiguase su choque. Se trataba únicamente de experimentar la sacudida al partir y no el choque al caer. Para este curioso experimento se preparó con el mayor esmero un proyectil hueco, una gruesa almohadilla aplicada a una red de resortes de acero delicadamente templados forraba sus paredes interiores. Era un verdadero nido cuidadosamente mullido y acolchado. «Qué lástima no poder meterse en él», decía J.T. Maston, lamentando que su volumen no le permitiera intentar la proeza. La ingeniosa bomba se cerraba por medio de una tapa con tornillos. Primero se introdujo en ella un enorme gato y después una ardilla, perteneciente al secretario perpetuo del Gun Club, J.T. Maston, a la cual éste profesaba un verdadero cariño. Pero se quería conocer en la práctica cómo soportaría el viaje un animalito tan poco predispuesto a sufrir vértigos. Se cargó el mortero con 160 libras de pólvora y, colocada en él la bomba, se realizó el disparo. El proyectil salió inmediatamente con la rapidez propia de los proyectiles. Describió majestuosamente su parábola. Subió a una altura aproximada de 1000 pies y, formando una graciosa curva, cayó en el mar y desapareció entre las olas. Sin pérdida de tiempo, se dirigió una embarcación al lugar de la caída
y hábiles buzos que se echaron al agua y chapuzaron como peces, ataron con cables el proyectil, y este fue izado rápidamente a bordo. No habían transcurrido 5 minutos desde el momento en que fueron encerrados los animales cuando se levantó la tapa de su prisión. Arden, Barbicane, Maston y Nicholl se encontraban en la embarcación y observaron la operación profundamente interesados, lo que fácilmente se comprende. Apenas se abrió la bomba, salió el gato echando chispas, lleno de vida, aunque no de muy buen humor. Si bien nadie hubiera dicho que acababa de regresar de una expedición aérea, pero ¿y la ardilla? ¿Dónde estaba que no se veía ni rastro de ella? Entonces fue preciso reconocer la verdad. El gato se había comido a su compañera de viaje. La pérdida de su graciosa y desdichada ardilla causó una verdadera pesadumbre a J.T. Maston, el cual se propuso inscribir el nombre de tan digno animal en los anales de los mártires de la ciencia. Después de un experimento tan decisivo y tan exitoso, todas las dudas y temores desaparecieron. Para mayor abundamiento, los planes de Barbicane debían perfeccionar aún más el proyectil y anular casi totalmente los efectos de la repercusión. Ya no faltaba más que ponerse en camino. 2 días después, Michael Ardan recibió un mensaje del presidente de la Unión, siendo este un honor que halagó mucho su amor propio. A imitación de lo sucedió con su caballeroso compatriota, el marqués de Lafayette, el gobierno le concedía el título de ciudadano de los Estados Unidos de América. Fin del capítulo 22. Capítulo 23. El vagón proyectil. Terminado el enorme Columbiad, el interés general fue inmediatamente atraído por el proyectil, nuevo vehículo destinado a transportar a través del espacio a los 3 osados aventureros. Nadie había olvidado que, en su telegrama de 30 de septiembre, Michael Ardan pedía una modificación de los planos, adaptados en principio por los miembros de la comisión. El presidente Barbicane pasaba entonces con mucha razón que la forma del proyectil importaba poco, porque después de atravesar la atmósfera en pocos segundos, su trayecto continuaría en un vacío absoluto. La comisión había adoptado la forma esférica para que la bala pudiese girar sobre sí misma y conducirse a su arbitrio. Mas, desde el momento en que se la transformaba en vehículo, la cuestión era muy diferente. Michael Ardan no quería viajar a la manera de las ardillas. Deseaba hacerlo con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, con tanta dignidad como en la barquilla de un globo aerostático. Sin duda más rápido, pero sin entregarse a posturas poco decorosas. Se enviaron, pues, nuevos planos a la casa Breadwell y compañía, de Albany, con la recomendación de llevarlos a cabo sin demora. El proyectil, con las modificaciones requeridas, fue fundido el 2 de noviembre y enviado inmediatamente a Stones Hill, en los ferrocarriles del este. El día 10 llegó sin problemas a su lugar de destino. Michael Ardan, Barbicane y Nicholl aguardaban con gran impaciencia aquel vagón proyectil, en el que debían embarcarse para volar al descubrimiento de un nuevo mundo. Es preciso convenir que el proyectil era una magnífica pieza de metal, un producto metalúrgico que hacía mucho honor al genio industrial de los americanos. Era la primera vez que se obtenía aluminio en semejante cantidad, lo que podía justamente considerarse como un resultado prodigioso. El fantástico proyectil centellaba a los rayos del sol. Al verlo con sus formas imponentes y con su sombrero cónico encasquetado, cualquiera lo hubiera tomado por una de aquellas macizas torres, a manera de garitas, que los arquitectos de la Edad Media colocaban en el ángulo de las fortalezas feudales. No le faltaban más que seateras y veleta. «Estoy esperando», exclamaba Michael Ardan, «que salga de ahí un guerrero con arcabuz y coraza».
Nosotros estaremos dentro como unos señores feudales, y con un poco de artillería podremos hacer frente a todos los ejércitos selenita, suponiendo que los haya en la luna. Entonces, ¿te gusta el vehículo?, preguntó Barbicane a su amigo. Sí, me gusta, sin duda, respondió Michael Ardan, que lo examinaba con sus ojos de artista. Me gusta, pero siento que sus formas no sean más esbeltas, más ligeras y su cono más gracioso. Debería terminar en un florón de metal tallado o con una quimera, una gárgola, una salamandra que saliera del fuego con alas desplegadas y las fauces abiertas. ¿Para qué?, dijo Barbicane, cuyo carácter práctico era poco inclinado a las bellezas del arte. ¿Para qué, amigo Barbicane? Ay, por el simple hecho de preguntarlo, tengo que no lo comprenderías nunca. Contesta, hombre, contesta de todos modos. Pues bien, en mi opinión, en todo lo que se hace se debe intervenir un poco el gusto artístico, y así queda mejor. ¿Conoces una comedia india que se llama El carretón del niño? No he oído hablar de ella en mi vida, respondió Barbicane. Le creo, no es necesario que me lo jures, repuso Michael. ¿No sabes, pues, que en dicha obra hay un ladrón que en el momento de agujerar la pared de una casa se pregunta si dará a su agujero la forma de una lira, de una flor, de un pájaro o de una ánfora? Pues bien, dime, amigo Barbicane, si en aquella época hubieras formado parte del tribunal para juzgar a ese ladrón, ¿le hubieras condenado? Y no le hubiera valido la bula de Meco, respondió el presidente del Gun Club. Le hubiera condenado sin vacilar y con la circunstancia agravante de fractura. Pues yo le hubiera absuelto, amigo Barbicane. He aquí porque tú nunca podrás comprenderme. No lo intentaré, valeroso artista. Pero, al menos, añadió Michael Ardan, ya que al exterior de nuestro vagón deja algo que desear, se me permitirá mevalarlo a mi gusto y con todo el lujo que corresponde a unos embajadores de la tierra. Sobre ese particular, mi valiente Michael, respondió Barbicane, puedes hacer lo que quieras. Tienes carta blanca. Pero antes de pensar en lo agradable, el presidente del Gun Club había pensado en lo útil, y el procedimiento inventado para él para amortiguar los efectos de la repercusión fue aplicado con una inteligencia perfecta. Barbicane se había dicho, no sin razón, que no habría ningún resorte bastante poderoso para amortiguar el choque, y durante su famoso paseo en el bosque de Skernau consiguió al fin responder esta gran dificultad de una manera ingeniosa. Se le ocurrió pedir al agua tan importante servicio. He aquí cómo. El proyectil debía llenarse de agua hasta una altura de 3 pies. Esta capa de agua estaba destinada a sostener un disco de madera perfectamente ajustado, que se deslizaba rozando por las paredes interiores del proyectil, y constituía una verdadera almohadilla, en que se colocarían los pasajeros. La masa líquida estaba dividida por tabiques horizontales, que, al partir el proyectil, el choque que debía romper sucesivamente. Entonces todas las capas de agua, desde la más alta a la más baja, escapándose por tubos de desagüe hacia la parte superior del proyectil, actuaban como un resorte, no pudiendo el disco, por estar provisto de tapones sumamente potentes, chocar con el fondo, sino después de la sucesiva destrucción de los diversos tabiques. Aún así, los viajeros sufrirían una repercusión violenta, después de la completa evasión de la masa líquida, pero el primer choque quedaría casi totalmente amortiguado por aquel resorte de extraordinaria potencia. Lo cierto es que 3 pies de agua sobre una superficie de 45 pies cuadrados debían pesar cerca de 11.500 libras, pero en opinión de Barbicane, la presión de los gases acumulados en el Columbia bastaría para vencer este aumento de peso, y además el choque debía echar fuera toda el agua en menos de un segundo, con lo que el proyectil recobraría casi al momento su peso normal. He aquí lo que había ideado el presidente del Gun Club,
y de qué manera creía haber resuelto la gran dificultad de la repercusión. Por lo demás, aquel trabajo perspicazmente comprendido por los ingenieros de la casa Breadwell fue maravillosamente ejecutado. Una vez producido el efecto y arrojada fuera del agua, los viajeros podían desprenderse fácilmente de los tabiques rotos y desmontar el disco movible que los sostenía en el momento de la partida. En cuanto a las paredes superiores del proyectil, estaban revestidas de un grueso almohadillado de cuero y aplicadas a muelles de acero perfectamente templado que tenían la elasticidad de los resortes de un reloj. Los tubos de desahogo hábilmente disimulados bajo el almohadillado no permitían siquiera sospechar su existencia. Así pues, estaban tomadas todas las precauciones imaginables para amortiguar el primer choque, y hubiera sido necesario, según decía Michael Arden, para dejarse aplastar, ser un hombre de alfeñique. El proyectil medía exteriormente 9 pies de ancho y 15 de largo. Con el fin de que no excediese del peso designado, se había disminuido un poco el espesor de las paredes y reforzado su parte inferior, que sufriría toda la violencia de los gases producidos por la conflagración del piróxilo. Lo mismo se hace con las bombas y granadas cilindrocónicas, cuyas paredes se intenta que sean siempre más gruesas en el fondo. Se penetraba en aquella torre de metal por una abertura estrecha practicada en las paredes del cono y similar a los agujeros para hombre de las calderas de vapor. Se cerraba herméticamente por medio de una chapa de aluminio que sujetaba por dentro unas poderosas tuercas de presión. Los viajeros podrían, pues, salir a voluntad de su cárcel móvil al astro de la noche. Pero no era suficiente ir, sino que era preciso ver durante el camino. Había para ello abiertos en el almohadillado 4 tragaluces con sus correspondientes cristales lenticulares, sumamente gruesos. 2 de los tragaluces estaban abiertos en la pared circular del proyectil, otro en su parte inferior y otro en el cono. De esta manera los viajeros durante su marcha podían observar la tierra que abandonaban, la luna a la que se acercaban y los espacios planetarios. Los tragaluces estaban protegidos contra los choques de la partida por planchas sólidamente incrustadas, que podían fácilmente apartarse destornillando tuercas interiores. Así, el aire contenido en el proyectil no podía escaparse y eran posibles las observaciones. Todos estos mecanismos admirablemente instalados se manejaban muy fácilmente, y los ingenieros no se habían mostrado menos inteligentes en todos los accesorios del vagón proyectil. Recipientes sólidamente sujetos estaban destinados a contener el agua y los víveres que necesitaban los 3 viajeros. Estos podían procurarse incluso fuego y luz por medio de gas almacenado en un receptáculo especial y bajo una presión de varias atmósferas. Bastaba dar la vuelta a una llave para que durante 6 días el gas alumbrase y calentase tan cómodo vehículo. Se ve, pues, que nada faltaba de lo esencial a la vida y hasta al bienestar. Además, gracias a los instintos de Michael Arden, a lo útil se le unió lo agradable, bajo la forma de objetos artísticos. Si no le hubiese faltado espacio, Michael hubiera hecho de su proyectil un verdadero taller de artista. Se engañaría, sin embargo, que él creyese que 3 personas debían ir en aquella torre de metal apretadas como sardinas en una lata. Tenían disposición una superficie de 54 pies cuadrados por 10 de altura, lo que permitía a sus huéspedes cierta libertad en sus movimientos. No hubieran estado tan cómodos en ningún vagón ferroviario de los Estados Unidos. Resuelta la cuestión de los víveres y del alumbrado, faltaba la cuestión del aire. Era evidente que el aire encerrado en el proyectil no bastaría para la respiración de los 3 viajeros durante 4 días, pues cada hombre consume en 1 hora casi todo el oxígeno contenido en 10 libras de aire.
Barry Kane, sus 2 compañeros y 2 perros que pensaban llevarse debían consumir cada 24 horas 2.400 litros de oxígeno, o, en peso, unas 7 libras aproximadamente. Era pues preciso renovar el aire del proyectil. ¿Cómo? Por un procedimiento muy sencillo, el de los señores Reisset y Regnault, indicado por Michael Ardan en el curso de la discusión durante la reunión. Se sabe que el aire se compone principalmente de 21 partes de oxígeno y 79 de azoe. ¿Qué sucede durante la respiración? Un fenómeno muy simple. El hombre absorbe oxígeno del aire, eminentemente apropiado para alimentar la vida, y deja el azoe intacto. El aire respirado ha perdido casi un 5% de su oxígeno, y contiene entonces un volumen aproximado de ácido carbónico, producto definitivo de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno inspirado. De esto resulta que, en un medio cerrado y después de cierto tiempo, todo el oxígeno del aire es sustituido por el ácido carbónico, gas esencialmente deletero. Habiéndose conservado intacto el azoe, la cuestión se reducía a lo siguiente. En primer lugar, había que rehacer el oxígeno absorbido y, en segundo lugar, destruir el ácido carbónico aspirado. Habiéndose conservado intacto el azoe, la cuestión se reducía a lo siguiente. En primer lugar, había que rehacer el oxígeno absorbido y, en segundo lugar, destruir el ácido carbónico expirado. Nada más fácil de conseguir por medio del clorato de potasa y la potasa cáustica. El clorato de potasa es una sal que se presenta bajo la forma de pajitas blancas. Cuando se la eleva a una temperatura superior a 400 grados, se transforma en cloruro de potasio y el oxígeno que contiene se desprende eternamente. 18 libras de clorato de potasa dan 7 libras de oxígeno, es decir, la cantidad que necesitan gastar los viajeros en 24 horas. Este es el medio de rehacer el oxígeno. En cuanto a la potasa cáustica, es una materia muy ávida de ácido carbónico contenido en el aire, y basta agitarla para que se apodere de él y forme bicarbonato de potasa. Ya tenemos también absorbido el ácido carbónico. Combinando estos 2 medios, se devuelven al aire viciado todas sus cualidades vivificadoras. Y esto es lo que los 2 químicos, los señores Reisset y Regnault, habían experimentado con éxito. Pero hay que decir que el experimento se había hecho hasta entonces únicamente en Anima Vili. Por mucha que fuese su precisión científica, se ignoraba absolutamente cómo lo sobrellevarían los hombres. Esta fue la observación que se hizo durante la sesión en la cual se trató tan grave materia. Michael Ardan no dudaba que fuera posible vivir por medio de aquel aire artificial y se ofreció a ensayarlo en sí mismo antes de la partida. Pero el honor de la prueba fue enérgicamente reclamado por J.T. Maston. «Ya que yo no voy a partir», dijo este valeroso artillero, «lo menos que se me debe conceder es que habite el proyectil durante 8 días». Hubiera sido injusto no acceder a su demanda, por lo que se optó por complacerle. Se le suministró una cantidad suficiente de clorato de potasa y potasa cáustica, así como víveres para 8 días. Y el 12 de noviembre a las 6 de la mañana, después de estrechar las manos de sus amigos y haber recomendado expresamente que no se abriese su prisión antes de las 6 de la tarde del día 20, se deslizó en el proyectil, cuya tapa se cerró luego herméticamente. ¿Qué ocurrió durante aquellos 8 días? Es imposible saberlo. Las gruesas paredes ¿Qué ocurrió durante aquellos 8 días? Es imposible saberlo. Las gruesas paredes del proyectil no permitían oír desde el exterior ningún ruido de los que se producían en su interior. El 20 de noviembre a las 6 en punto se levantó la plancha.
Los amigos de J.T. Maston no dejaban de experimentar cierta inquietud, pero pronto se tranquilizaron al oír una voz alegre que exhalaba un hurra formidable. El secretario del Gun Club apareció luego en el vértice del cono en actitud triunfante. ¡Había engordado! Fin del capítulo 23. Capítulo 24. El telescopio de las montañas rocosas. El 20 de octubre del año anterior, después de cerrada la suscripción, el presidente del Gun Club había abierto un crédito a favor del Observatorio de Cambridge, destinado a sufragar los gastos que requiriese la construcción de un enorme instrumento de óptica. Este aparato, anteojo o telescopio, debía ser bastante potente para hacer visible la superficie de la Luna, todo objeto con un volumen superior a 9 pies. Entre el anteojo y el telescopio hay una diferencia importante, que conviene hacer notar en este momento. El anteojo se compone de un tubo que lleva una lente convexa, llamada objetivo, en su extremo superior, y una segunda lente, llamada ocular, a la cual se le aplica el ojo del observador en el extremo inferior. Los rayos que proceden del objeto luminoso atraviesan la primera de dichas lentes y van a formar por refracción una imagen invertida en su foco, punto donde los rayos luminosos se unen después de haber sido refractados. Esa imagen se observa con el ocular, que la aumenta exactamente como la aumentaría un microscopio. El tubo del anteojo está, pues, cerrado en un extremo por el objetivo y por el otro el ocular. El tubo del telescopio, por el contrario, está abierto por su extremo superior. Los rayos que parten del objeto observado penetran en él libremente y chocan con un espejo metálico cóncavo, es decir, convergente. Esos rayos reflejados encuentran un espejo que los envía al ocular, colocado de manera que aumentan la imagen observada. Así pues, en los anteojos la refracción desempeña la función principal y en los telescopios la reflexión. De aquí el nombre de los refractores que se da a los primeros y de reflectores que se da a los segundos. Toda la dificultad de ejecución de estos instrumentos ópticos radica en la construcción de los objetivos, bien sean lentes o bien sean espejos metálicos. Sin embargo, en la época en que el Gun Club intentó su colosal experimento, estos instrumentos se hallaban muy perfeccionados y producían resultados magníficos. Quedaba ya lejos aquel tiempo en que Galileo observó los astros con su pobre anteojo que no aumentaba las imágenes más que 7 veces su propio tamaño. Ya en el siglo XVI, los aparatos de óptica se ensancharon y prolongaron considerablemente, y permitieron penetrar en los espacios planetarios a una profundidad hasta entonces desconocida. Entre los instrumentos refractores usados en aquella época pueden mencionarse el anteojo del observatorio de Poltava, en Rusia, cuyo objetivo era de 15 pulgadas, 38 centímetros de ancho. El anteojo del óptico francés Lariborus, dotado de un objetivo igual al precedente, y en fin, el anteojo del observatorio de Cambridge, dotado de un objetivo que tiene 19 pulgadas de diámetro, 48 centímetros. Entre los telescopios se conocían 2 de una potencia notable y gigantescas dimensiones. El primero, construido por Herschel, tenía una longitud de 36 pies y poseía un espejo de 4 pies y medio de ancho, permitiendo obtener 6.000 aumentos. El segundo se levantaba en Irlanda, en Bircastle, en el parque de Parsnastown, y pertenecía a Lord Rosse. La longitud de su tubo era de 48 pies y 6 pies la anchura de su espejo, y aumentaba los objetos 6.400 veces. Habiendo sido necesario erigir una inmensa construcción de mampostería,
para disponer los aparatos que precisaba la maniobra del instrumento, el cual pesaba 28.000 libras. Pero como puede verse, a pesar de tan colosales dimensiones, los aumentos obtenidos no superaban, en números redondos, los 6.000. Pero 6.000 aumentos no aproximan la Luna más que a 39 millas y solo dejan percibir los objetos que tienen un diámetro de 6 pies, salvo si estos objetos son muy alargados. Ahora se trataba de un proyectil de 9 pies de ancho y 15 de largo, por lo que era menester acercar a la Luna por lo menos a la distancia de 5 millas, y producir el efecto de un aumento de 48.000 veces. Esta era la cuestión que tenía que resolver el observatorio de Cambridge, el cual no debía detenerse por ninguna dificultad económica. Y, por consiguiente, solo debía ocuparse de resolver las materiales. En primer lugar, fue necesario elegir entre los telescopios y los anteojos. Estos tienen ventajas sobre los telescopios. En igualdad de objetos, permiten observar más aumentos, porque los rayos luminosos que atraviesan las lentes pierden menos por la refracción que por la reflexión en el espejo metálico de los telescopios. Pero el espesor que se puede dar a una lente es limitado, porque, si es demasiado, no deja pasar los rayos luminosos. Además, la construcción de tan enormes lentes es excesivamente difícil, y se cuenta por años el tiempo que requiere. Pero, aunque las imágenes se presentan más claras en los anteojos, ventaja inapreciable cuando se trata de observar la Luna, cuya luz es simplemente reflejada, se decidió emplear el telescopio, cuya ejecución es más rápida y permite obtener mayor aumento. Solo que como los rayos luminosos pierden una gran parte de su intensidad al atravesar la atmósfera, el Gun Club resolvió instalar el aparato en una de las más elevadas montañas de la Unión, lo que disminuiría la densidad de las capas aéreas. En los telescopios, como se ha visto, el ocular, es decir, la lente colocada en el ojo del observador, produce el aumento, y el objetivo que consigue los mayores aumentos es aquel cuyo diámetro es mayor, igual que la distancia focal. Para agrandar 48.000 veces, era necesario superar singularmente en magnitud los objetivos de Herschel y de Lord Rosse. En esto consistía la dificultad, porque la fundición de los espejos es una operación sumamente delicada. Afortunadamente, algunos años antes, un sabio del Instituto de Francia, Léon Foucault, había ideado un método que hacía muy fácil y muy rápida la pulimentación de los objetivos, reemplazando el espejo metálico con espejos plateados. Basta fundir un pedazo de vidrio del tamaño deseado y metalizarlo enseguida con sal de plata. Este procedimiento, cuyos resultados son excelentes, fue el adoptado para la fabricación del objetivo. Además, se los dispuso según el método inventado por Herschel para sus telescopios. En el gran aparato del astrónomo de Slog, la imagen de los objetivos reflejada por el espejo inclinado hacia el fondo del tubo se presentaba en el otro extremo en que se hallaba situado el ocular. De esta manera, el observador, en lugar de colocarse en la parte inferior del tubo, subía a la superior, y allí, provisto de su lente, abismaba su mirada por el enorme cilindro. Esta combinación tiene la ventaja de suprimir el pequeño espejo destinado a volver a enviar la imagen al ocular. La imagen, en lugar de 2 reflexiones, solo sufre una. Hay, por consiguiente, un número menor de rayos luminosos extinguidos, por lo que la imagen aparece menos debilitada y se obtiene mayor claridad. Era una ventaja muy apreciada en la observación que trataba de hacerse. Tomadas estas decisiones, empezaron los trabajos. Según los cálculos de la dirección del observatorio de Cambridge, el tubo del reflector tenía que tener 280 pies de longitud y su espejo 16 pies de diámetro. Por colosal que fuese, semejante instrumento no era comparable al telescopio de 10.000 pies, 3,5 kilómetros de longitud, que el astrónomo Hooke
proponía construir algunos años atrás. A pesar de todo, la colocación del aparato ofrecía grandes dificultades. En cuanto a la cuestión del sitio, quedó muy pronto resuelta. Se trataba de escoger una montaña alta, y no hay muchas montañas altas en los Estados Unidos. En efecto, el sistema orográfico de este gran país se reduce a dos cordilleras de mediana altura, entre las cuales corre el magnífico Mississippi, que los americanos llamarían el rey de los ríos, si admitiesen un rey de cualquier clase. Al este se elevaban los Apalaches, cuya cima más elevada en New Hampshire no pasa de 5.600 pies, lo que es bastante modesto. Al oeste, al contrario, se encontraban las montañas rocosas, inmensa cordillera que empieza en el estrecho de Magallanes, sigue la costa occidental de América del Sur bajo el nombre de Andes o Cordillera, salva el Istmo de Panamá y corre atravesando la América del Norte hasta las playas del Mar Polar. Estas montañas no son muy elevadas. Los Alpes o el Himalaya las mirarían con el más soberano desdén desde lo alto de su estatura. Su cumbre más elevada no tiene más que 10.700 pies, mientras que el Mont Blanc mide 14.430 y el Cachejunga en el Himalaya 26.776 sobre el nivel del mar. Pero como el Gun Club, lo mismo que el Columbia, estaba empeñado en que el telescopio se instalase en los Estados Unidos de la Unión, fue preciso conformarse con las montañas rocosas, y todo el material necesario se envió a la cima de Long's Peak, en el territorio de Missouri. La pluma y la palabra no podrían expresar las dificultades de todo tipo que los ingenieros americanos tuvieron que superar, y los prodigios de habilidad y audacia que llevaron a cabo. Aquello fue un auténtico esfuerzo sobrehumano. Fue necesario subir enormes piedras, colosales piezas de fundición, abrazaderas de extraordinario peso, gigantescas piezas cilíndricas, y el objetivo que pesaba él solo más de 20.000 libras, más allá del límite de las nieves perpetuas, a más de 10.000 pies de altura. Después de haber atravesado praderas desiertas, bosques impenetrables y torrentes espantosos, lejos de todos los centros de población, en medio de regiones salvajes en que cada detalle de la existencia se convierte en un problema casi insoluble. Y, sin embargo, el genio de los americanos salió victorioso de tantos y tan inmensos obstáculos. Menos de un año después de haberse comenzado los trabajos, en los últimos días del mes de septiembre, el gigantesco reflector levantaba en el aire un tubo de 380 pies. Estaba suspendido de un enorme andamio de hierro, un ingenioso mecanismo que permitía dirigirlo fácilmente hacia todos los puntos del cielo y seguir a los astros de uno a otro horizonte durante su marcha por el espacio. Había costado más de $400.000. La primera vez que se enfocó a la luna, los observadores experimentados una sensación de curiosidad e inquietud al mismo tiempo. ¿Qué iban a descubrir con aquel telescopio que aumentaba 48.000 veces los objetivos observados? ¿Poblaciones? ¿Ciudades? ¿Rebaños? No. Nada que la ciencia no conociese ya. Y en todos los puntos de su disco la naturaleza volcánica de la luna pudo determinarse con una precisión absoluta. Pero el telescopio de las montañas rocosas, antes de servir al Gun Club, prestó inmensos servicios a la astronomía. Gracias a su poder de penetración, las profundidades del cielo fueron sondeadas hasta los últimos límites. Se pudo medir rigurosamente el diámetro aparente de un gran número de estrellas, y el señor Clark, del observatorio de Cambridge, descompuso la nebulosa del Cangrejo en la constelación del Toro, que no había podido reducir jamás el reflector de Lord Rosse. Fin del capítulo 24.